Pues arrancamos una etapa de consolidación que el Señor nos permite. La verdad es que el protagonista de todo esto es el Señor mismo y por alguna razón pues muy preciosa y divina me permite compartir esto con Alberto, con ustedes, con Paulina. Y la verdad es que el que merece toda la gloria y toda la honra y nuestra atención, solo y siempre será el Señor. Hace un momento estábamos escuchando la canción Todo lo que quise de El Príncipe de Egipto que Alberto nos ponía, que la verdad a mí me encanta El Príncipe de Egipto, pienso que es una obra maestra y les invito a que la estemos viendo ahora en Pesaj. Y qué interesante que la canción justamente está diciéndonos que todo lo que alguna vez aprendió, creyó, se imaginó, pues la verdad es que ya no es lo que se imaginó. Y bueno, este discipulado tiene esa intención, queridos amigos. De verdad que dentro de todas estas convocaciones que se acercan de Pesaj, que podamos darnos cuenta en dónde hay levadura y que, como aprendíamos, quede solo sustancia. Que después de todo esto, de verdad, quede solo sustancia. Yo les quiero hacer una pregunta. Es más, para comenzar, ¿qué les parece si vamos a Isaías 40? ¿Me acompañan, por favor? Todos juntos. Ya oramos, ya estamos todos aquí en orden. Vamos a Isaías 40 si me acompañan y vamos a leer algo supremamente rápido. Si puede. Isaías capítulo 40, por favor. Dice Isaías 40 a partir del versículo número 6. Dice Isaías 46, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta es que toda carne es como hierba, que toda carne es hierba, y toda la gloria como la flor del campo. Toda carne es hierba, y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, nada más les quiero compartir esto antes de que arranquemos con todo. Dice acá, como hierba es el pueblo. Entonces, cuando dice que cuando el viento del Señor sopló en la hierba, ¿qué le pasó a la hierba? Pues la hierba se secó. ¿Y qué le pasó a la flor? La flor se marchitó. Entonces, cuando sopla el viento del Señor, el pueblo de pronto como hierba se seca. Y la flor del pueblo pues, se marchita. Entonces, dice más abajo, sécase la hierba, marchítase la flor, dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Subrayen por favor el versículo número 8 de Isaías 40, ténganlo muy bien subrayado. Y entonces les quiero hacer una pregunta. Ahí les va, todo el mundo atentos, además de estar ahí subrayando. Escuchen esto, por favor. Si cuando el viento del Señor sopla, produce que la hierba se seque y la flor se marchite, y la hierba es el pueblo, pero también produce que la palabra permanezca para siempre. Les hago una pregunta, en serio, en serio. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sople o que no sople? Va a pasar como lo que le pasó a Moisés. Todo lo que quise, todo lo que supe, todo lo que creí, quizás se va a sacar y se va a marchitar. ¿Se acuerdan que Moisés 40 años creyó que era el príncipe de Egipto? Y después sopló el viento del Señor. ¿Y qué le pasó a todo lo que creyó y quiso y pensó? Todo, exactamente, Terini. Todo se marchitó. Les hago una pregunta bien bonita, pero también muy fuerte. ¿Hay alguien aquí que estaría dispuesto a que le sople el viento del Señor en su vida? Que levante la mano. Sabiendo que le va a marchitar todo el negocio, ¿eh? ¿Alguien estaría dispuesto a aguantar el viento del Señor y que le soplen el negocio, por así decirlo, y que se le va a marchitar toda la cosa? ¿Sí? Que la hierba se le seque, pues. Pero les digo una cosa, ¿sabes qué va a pasar después de eso? Lo único que va a quedar vivo es su palabra. La palabra permanece para siempre. Y qué bonita esperanza. La verdad es que si va a ser así, que sople. Y si se necesita que sople dos, tres, cuatro, cinco, que sople todo el resto de mi vida, con tal de que sea Él el que permanezca de pie, el que permanezca.
¿Se fijan? O sea, de verdad que qué bendición cuando lo podemos entender. Vamos por favor todos juntos a Hechos capítulo 3, si me pueden acompañar por favor. ¿Sale? Vamos a leer a partir de justamente el versículo número 19. ¿Sale? Y vamos a leer una porción específica que sucede después de que Pedro habla con los judíos en Hechos capítulo 2. Está bien interesante que el Señor nos esté permitiendo, que el Señor nos esté permitiendo estar haciendo esto. Yo pienso que es muy profético. O sea, yo pienso que el que estemos, o sea, iniciando este discipulado, de verdad pienso que es mucho, muy, muy profético. Se van a asombrar de verdad y yo estoy seguro que el Señor así lo va a permitir, cómo nos está permitiendo aprender y desarrollar esto a partir de estas fechas. O sea, qué interesante es que justo antes de Pesaj, el Señor nos está hablando acerca de la hierba secándose, la flor marchitándose, la palabra permaneciendo. O sea, yo estoy asombrado de eso definitivamente. Así que yo creo que con mayor razón y con mayor interés vamos a entrarle, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Hechos capítulo 3? Vamos a leer a partir del verso 19. Dice, ahora pues, arrepiéntanse de todos sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Voy a hacer una pausa ahí, quizá detenerme tantito antes de continuar. Dice, arrepiéntanse, ya saben que la palabra que aparece ahí, pues no es arrepentido, sino realmente es vuélvanse, retórnense, regresen. Esa parte la tenemos clara. Y luego dice después en el versículo 20, que está en su pantalla también, dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. Esto se los está contando Pedro a un grupo de judíos, ¿de acuerdo? Que o sea, que habían sanado después de ahí en Hechos capítulo 3 y les está diciendo que Él volvería a enviar o enviarían a Jesús desde el cielo nuevamente, ¿no? Y luego le dice el versículo 21, pues Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración. Por favor, todo el mundo encierra la palabra restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar Jesús en el cielo, mi estimado Rafa? Hasta el tiempo de la ¿qué? Restauración de todas las cosas. O sea, Jesús no va a volver hasta que se restauren todas las cosas. Entonces, una de las cosas que hoy ya vamos a tener bien en claro es cuándo será que va a venir el Mesías. Pues ya tienes hoy una respuesta basada en lo que dice Pedro en Hechos capítulo 3. Jesús no volverá hasta que las cosas entren en restauración. Según lo que dijeron quienes, y aparece al final la última palabra en su pantalla, según lo que dijeron los profetas. Ustedes y yo ya sabemos que los profetas anunciaron los pasos para la restauración en Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, ¿de acuerdo? Y dice después el versículo 22, ¿de acuerdo? Estoy leyendo Hechos 3, 22. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. A él oíd con atención todo lo que él les diga. Va muy bien hasta aquí, ¿se va entendiendo? Está hablando de la restauración de todas las cosas. Y miren a quién pone en el libreto, Rafa, el apóstol Pedro. O sea, está hablando de que las cosas se restauren. ¿Y a quién trae a escena? A Moisés. ¿Se dan cuenta de esto que estamos diciendo? O sea, ¿cómo se relaciona Pedro, la restauración y Moisés? ¿Se dan cuenta de esto, Lulú? Y Pedro es quien lo asocia. Y después dice el versículo 23, luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de sus profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos.
Ok, con Hechos 2, y especialmente Hechos 3, podemos resolver algunas cosas, ¿sale? Y les voy a explicar por qué esta es parte de la introducción. Primero, que Jesús está esperando la restauración. Segundo, que Jesús, Moisés, Pedro y la restauración están más relacionados de lo que tú y yo pudiéramos relacionarlos, o lo que nos han enseñado que están relacionados. ¿Sale? La palabra clave de todo esto, querida familia, por eso les pedí que lo encerraran, es la palabra restauración, que es volver al diseño de Dios original. ¿De acuerdo? Ya hemos aprendido, o sea, ya tenemos resuelto que la restauración es volver al origen, volver al diseño original. ¿Sale? La cosa acá es que sepamos qué tan asociados estamos con eso, y para eso y para que se quede grabado, vamos a hacer una muy sencilla recapitulación, nada más para que sepamos cuando dice lo original. ¿De acuerdo? Y para eso les quiero presentar una línea del tiempo en la que trabajé hace muchísimos años, cuando estaba trabajando en este curso. ¿De acuerdo? Y en esta línea del tiempo siempre les pongo en principio en la división de Israel en el año 930 a.C. Todos aquí ya se saben eso, seguramente hasta en el sueño, o sea, ya lo sueñan el tema de la división del reino. Sin embargo, de verdad que esto es tan importante para hablar de la restauración. Antes de la división del reino con el rey Roboam estuvo el rey Salomón, ¿de acuerdo? Con él fue con el que se levantó el templo. Y antes del rey Salomón estuvo el rey David, 40 años antes, su padre. Y antes del rey David estuvo el rey Saúl, quien de hecho también fue su suegro, ¿cierto? Después todo esto tendríamos que sería la época de los cuatro reyes con el reino unificado. Antes de los reyes tendríamos la época de los jueces, ¿de acuerdo? Y antes de la época de los jueces tendríamos la época de la conquista con Josué. Antes de Josué tendríamos la entrega de los 10 mandamientos con Moisés. Y antes de Moisés tendríamos justamente la salida de Egipto. Hasta aquí, ¿cierto? Que vamos todos bien, ¿cierto? Que esto lo tenemos resuelto y estamos todos en paz, ¿verdad? Ahí veo que algunos están tomando fotos, eso es algo muy bueno. Ahorita les digo si quieren cuando les muestre toda la línea completa, y también con mucho gusto se las podemos compartir al grupo de WhatsApp para que también la puedan tener. Mi opinión personal, si tengan la impresa y péguenla en su libreta. Les va a ayudar muchísimo para ubicar muy bien los libros de la Biblia, la parte de la historia de la Biblia. ¿Sale? Se las mando para que la puedan imprimir. Ahora, fíjate nada más esto que les digo acá. El reino del norte, ustedes y yo ya sabemos que se pierde en el año 722, y a partir de entonces se les conoce como ovejas perdidas. ¿Sí? Ojo que estamos hablando de la restauración, de volver al diseño original del creador. Y luego después en el sur, ya tú sabes perfectamente, se escuchó como reggaetonero, ya tú sabes, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que al sur se le llevan cautivos los babilonios, les destruyen el templo, ¿se acuerdan? Con Nabucodonosor. Y después en el 539 los dejan volver justamente con Ciro. Por eso aparece esa flechita en color azul en su pantalla que está parpadeando. ¿De acuerdo? Entonces imagínate todas las peripecias que se viven con el diseño original. O sea, el Señor diseñó algo y completamente está así tal cual, perdidísimo, totalmente desordenado, totalmente extraviado el diseño original. Y después de eso vienen los griegos con toda la parte helenística, ¿de acuerdo? Ya sabes que también el templo lo profanan y después se levanta el imperio romano, y esta parte, como te digo, ya la conoces. Dentro del imperio romano aparece el Mesías y se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Hasta aquí, por favor, levante la mano. Vamos todos bien con lo que se va diciendo, ¿cierto? O sea, es como nos es conocido esto, estamos resueltos. Muchas gracias. Y después de esto, aquí se levanta Roma. Imagínate cuánto tiempo se queda Roma, ¿sale? Creo que esta fue la última animación de esta, ah, no, todavía me falta. Así todavía me faltaba. Mira, en el 33 muere Jesús. Ahí lo tienes, la cruz. Muere Yeshua, que ahora lo vamos a conmemorar este próximo domingo en la noche, ¿de acuerdo? Con Yeshua, bueno, después de Yeshua, el año 70, el templo es destruido. Le faltó ahí la tachita de la animación. Y en el 476 es la caída de Roma. ¿Sale? Entonces imagínate todo esto. Ahí está la tachita.
Ahora sí creo que, espérense, ahí está. Ahora sí, esto está completa, ahora sí, mi estimado doctor. ¿Sale? Aquí tendríamos un resumen bien grande prácticamente desde Éxodo, de acuerdo, desde Éxodo hasta Malaquías, prácticamente. Todo el Antiguo Testamento sería acá. ¿Sale? Entonces estamos hablando de la hierba se seca, la flor se marchita, el viento del Señor sopló en ella, Jesús no va a volver hasta la restauración tiene que ver con Moisés, la restauración tiene que ver con el diseño original, el retornar al diseño original. Y les quiero poner hoy, permítanme por favor, dentro de este inicio de esta etapa, de esta temporada, compartirles un video que tiene todo que ver con lo que mencionó la canción que puso Alberto al principio. Les prometo que no nos pusimos de acuerdo, pero quiero que le pongan atención a los detalles del siguiente video. No se los voy a poner completo, ¿sale? Pero quiero que le pongan atención, por favor, con mucho cuidado, a ver ustedes qué escuchan y qué prestan atención o qué detalles reconocen de lo que va a aparecer a continuación. Ahora regresamos a nuestra línea del tiempo. Tiene volumen, amigos. Si quieren, nada más súbele en caso de que no se escuche. Mi nombre es Sara, y soy conservadora de arte en el Center Art Studio. En este video, te voy a contar cómo mi equipo y yo restauramos una escultura de mármol italiana del siglo XIX, junto con su base de alabastro. Esta escultura ya se ha roto y reparado anteriormente, sin embargo, se volvió a romper, y por eso nos la trajeron. La escultura está compuesta de 4 piezas, que incluyen un busto de mármol, una base, y un pedestal, que tiene 2 partes, una base superior y una columna. Para comenzar, vamos a limpiar todas las partes de la escultura. Para hacer eso, tenemos que rociar la escultura con detergente con tensioactivo diluido en agua destilada. Primero, pura limpieza. A pesar de que nuestro objetivo es siempre limpiar a fondo todas las piezas, nunca vamos a usar un producto que pueda dañar la escultura. El tensioactivo es una sustancia muy suave, que ayuda a limpiar toda la mugre de una superficie. Es decir, hace que la mugre se despegue de la superficie para que luego podamos limpiarla más fácilmente. El pedestal está bastante sucio, y esto se debe a que siempre está apoyado sobre el piso y por ende acumula mucha mugre. También utilizamos geles tensioactivos para limpiar las partes más pequeñas y complejas. Hay que tener en cuenta la antigüedad de la obra de arte cuando realizamos el proceso de restauración. Por lo tanto, no sería correcto quitar toda la suciedad de los huecos y la pátina que tiene debido al paso del tiempo. Pura limpieza todavía. Solo limpieza para la restauración. Ahora si viene remoción del La pegamento. parte superior del pedestal y la base han sido reparadas previamente 2 veces con el mismo pegamento. Por lo tanto, tenemos que quitar por completo ese pegamento, porque tiene un tono amarillento y eso no es bueno para el mármol. Por esta razón, tenemos que asegurarnos de sacar por completo todo el pegamento viejo. Para hacerlo, utilizamos varios tipos de bisturíes. Hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos este paso, porque el mármol es un material delicado y el alabastro es propenso a rayarse. Por eso, cuando utilizamos bisturíes para quitar el pegamento, debemos tener mucho cuidado de no sacar un pedazo de mármol o alabastro. Nosotros usamos varias herramientas que nos ayudan a llevar a cabo el proceso de conservación. Una de ellas es una pequeña lámpara, que ilumina con mucha precisión lo que estemos reparando.
Y otra herramienta que usamos es una linterna de luz ultravioleta, ya que nos permite ver imperfecciones y suciedad que no logramos detectar con el ojo humano. Voy a quitarle el volumen, lo van a poder seguir viendo en la pantalla, pero quiero que se fijen todo el proceso que lleva pues justo un proceso de restauración. En este caso es una escultura. No sé si ustedes han visto el proceso de restauración de una pintura, cómo van quitando capas, por ejemplo, de suciedad, de polvo, de grasa. Y es un trabajo tan minucioso, pero que definitivamente nos habla muchísimo de lo que intentan hacer. En este laboratorio lo que están haciendo prácticamente es dejar la pieza como lo que el autor original la tenía. Hay una parte específica que quería pedirles que vieran y es cuando la están limpiando y cómo llega la parte del pegamento viejo que necesitan quitarle. Y ahora quiero preguntarles o pedirles que empiecen a pensar, ¿por qué creen que les quise poner esta parte del video en relación con la canción que puso más temprano Alberto, en relación con el proceso de restauración que el Señor quiere hacer en nuestras vidas con esta escultura que les estoy poniendo acá? Se fijaron y mencionó justamente allí el video que utilizan varios tipos de bisturíes para poder quitar todo el pegamento viejo y que hay algunas partes de la escultura que no se ven y que necesitan utilizar luz ultravioleta para poder localizarlos. ¿Sabían ustedes o se habían puesto a pensar la magnitud de trabajo que existe para restaurar una pieza a la forma o en el método en el que el diseñador original la tenía? Definitivamente es un proceso tan minucioso y artístico y se los quiero compartir o se los quise compartir porque eso es algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hace un momentito les pregunté si ustedes estarían dispuestos a que el viento del Señor soplara en nuestras vidas y ustedes me dijeron, algunos, bueno, la mayoría levantó la mano y dijo, sí, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, para que eso suceda, Él nos va a dejar, para que exista restauración, Él nos va a dejar como Él originalmente nos diseñó. Y probablemente, queridos amigos, en el camino de la vida, pasamos por procesos, pasamos por creencias, pasamos por iglesias, pasamos por doctrinas, pasamos por líderes, pasamos por pastores, pasamos por escuelas doctrinales, pasamos por un montón de quizás interpretaciones donde quizás llenaron nuestra vida como lo veíamos acá, de pegamento y de pegamento y más pegamento y más pegamento. Y ahora el proceso de restauración que el Señor está haciendo, de pronto está quitando capas y capas y capas y capas de cosas y de pegamento viejo. Y les digo una cosa, ahorita mencionaba justamente, creo que Alicia, el tema de la tribulación, el tema de las dificultades y experiencias, que quizá pueden ser esos bisturíes que van jalando partes de pegamento viejo, de pensamiento viejo. Y les digo una cosa, qué bueno es el Señor, miren, ya van en los toques finales, qué bueno es el Señor que sigue haciendo su labor de restaurarnos y de dejarnos como Él originalmente nos diseñó, a pesar de que duela, a pesar de que el viento del Señor sea así a veces violento, sea a veces complejo. Pero les digo una cosa, su fidelidad es más grande y más preciosa que cualquier tipo de dificultad para poder dejarnos tal cual y como nos quería en un principio. Quizá el bisturí va a ser doloroso y quizá la rascada se pone quizá un poco complejo. Quizá va a tardar, sí, quizá mira todo lo que llevamos del video y lo que he platicado y mira, ahí están intentando igualar el color de mármol, estaban trabajando para perforar correctamente el alabastro, ya la están volviendo a pulir, son los toques finales y es un proceso que tú puedes decir, ¿por qué sencillamente no lo hacemos más fácil y se acabó? A ver, ya resuelto. ¿Sabes por qué no? Porque en nuestro caso, escucha lo que te voy a decir, no somos esculturas de mármol, ni tampoco tenemos corazones de mármol o de alabastro. Somos personas. Y sabes una cosa, el proceso que el Señor lleva con nosotros es un proceso así, minucioso, ligero, despacio, pero continuo y dinámico y también después asertivo y que a veces es un poco más intenso y otras veces es un poco más relajado y otras veces, pero siempre está y nunca se detiene.
¿Por qué estamos viendo al principio de todo este discipulado este video y por qué Ezequiel me está hablando de todo esto? Porque nuestra vida literalmente nos muestra cómo podemos venir todos en contextos, perdón, completamente distintos. Hay gente que tiene guardando la Torah cada 15 años. Hay gente que esa es su primera ocasión celebrando Pesaj. Hay gente que por primera vez se está acercando al Señor. Hay gente que viene de la tribulación. Hay gente que estamos sirviendo al Señor. Hay gente que estamos en dificultades. Hay gente que acabamos de perder a un ser muy querido. Hay gente que tenemos personas enfermas. Y sabes una cosa, todos literalmente necesitamos vivir este proceso de restauración. Miren los resultados finales, cómo queda la base, y mira cómo queda la base y su columna. Mira cómo queda toda la columna, aquí está, y la pieza completa. ¿Qué les dice el Señor, querida familia, cuando ves esto? ¿Qué piensas cuando ves que el Señor, como diseñador original de todo esto, pues mira nada más con lo que nos encontramos? O sea, era una nación que era preciosa y perfecta. A los ojos del Señor era su especial tesoro. Y después de eso se empezó a mezclar entre las naciones. Bueno, hagamos una pausa, por favor, y mira nada más lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un zoom solamente en la parte roja. Mira, presta atención, por favor, en la pantalla y mira cómo hacemos zoom solo en la parte roja. ¿Sale? Ahí te va, mi estimado Héctor. Fíjate nada más. En el 70 ya dijimos, se destruye el templo. ¿Sale? Y luego después de eso, en el 90, por ahí más o menos, después de Cristo, se escribe el Apocalipsis de Juan. Y pues también muere Juan, aproximadamente. Otro dato por ahí, en el 130 después de Cristo, 100 años después de Cristo, tenemos las revueltas de judíos contra romanos. ¿Sí? A partir de este momento de la historia, los judíos se convierten en personas como apestadas para el resto del mundo prácticamente. Y Roma sigue estando en el poder. Si fuera poco, fíjate nada más, en el 380 después de Cristo, hay un emperador romano que se llama Teodosio, que dice que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. O sea, ¿cómo pasamos de ser una familia, el tesoro del Señor, ahora a ser la religión oficial del imperio y nada más de una parte para adelante? Y otro último dato, en el 476, ya lo habíamos visto, la caída del Imperio Romano. Déjenme, le hago como que swipe a todo esto y lo vamos a mandar para la izquierda, ¿de acuerdo? Vamos a mandarlo para acá y nos vamos a quedar aquí. Chéquense esto que se acerca ahora. ¿Ese que está llegando es el Alex o quién es? ¿Sí, va? Míralo, ¿cómo estás, brother? Siéntate, mano, porque ya esto es justamente para ti, Mira, ahí está también Andrea, ¿eh? Muy bien. Fíjense nada más esto. Aquí viene lo mero bueno. Agárrense a la silla y dense cuenta por qué necesitamos bisturí. ¿Por qué necesitamos pasar por restauración? ¿Están listos? Fíjate nada más. Cae Roma en el 476 y empieza la Edad Media. La Edad Media es una época súper oscura, por eso lo puse en color como azul de la noche. Dura desde el siglo V hasta el siglo XV la Edad Media. ¿Sí? Es una época muy compleja, toda la parte medieval. ¿Sí? Dentro de la Edad Media, escuchen esto, tenemos la peste negra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la peste bubónica, la peste negra que era transmitida por ratas, cierto? Bueno, fíjate nada más, se acusan a los judíos que son ellos los transmisores de la peste bubónica, ¿sale? Hasta aquí vamos bien más o menos con los tiempos, vamos, nadie se nos ha perdido. Ok, le voy a avanzar tantito en el tiempo, ¿sale? La Edad Media termina, o lo medieval termina, cuando se inventa la imprenta en el 1450. Y ahí empieza una nueva época que se llama Renacimiento. ¿Sale? Todo esto, más que apuntarlo, escúchenlo, por favor. ¿Sale? Y ahorita les mando, si quieren, estas fotos o les mando esta parte de la presentación para que si verdad sí quieren la puedan imprimir y la tengan pegada a sus libretas. ¿Vale? Porque este es el inicio de un viaje que vamos a tener por bastante tiempo, pero es muy bueno que lo tengas. ¿Sale? Ahora fíjate nada más esto. En toda esa época empiezan los viajes de exploración del mundo. Por ejemplo, el descubrimiento de América,
otras islas, las expediciones, España, Europa, etcétera. ¿Sale? Dentro de esta época, lo que te decía, está el descubrimiento de América en 1492. Después, en 1517, inicia una cosa que se llama el protestantismo, que es Martín Lutero diciendo que la Iglesia Católica no debería vender indulgencias. Ahí te va, fíjate, no te quedes, no te alejes de acá porque aquí vamos dando saltos en la historia. Ahora, si la avanzo, empieza la época de la Reforma Protestante y se funda la Iglesia Anglicana. Y tú vas a decir, ¿y eso para qué nos sirve ese? ¿Para qué rayos nos interesa saber de la Iglesia Anglicana? Bueno, ¿sabes por qué? Porque la Iglesia Anglicana se formó nada más porque no estaban de acuerdo dos o tres personas y dijeron, ¿sabes qué? Me voy y me llevo todos mis feligreses y formamos una nueva iglesia. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante. En 1545 aparece el Concilio de Trento, aparece la Contrarreforma, se proclama Napoleón a los judíos, ¿de acuerdo? En 1939 podríamos decir que es el Holocausto judío, la Primera y Segunda Guerra Mundial. En esencia, todos conocemos esa parte de la historia. De ahí estamos todos completamente bien entendidos. Sin embargo, voy a hacer como que un comentario extra, especialmente desde aquí, desde el tema de la Reforma Protestante. Por favor, todo el mundo quédese conmigo. ¿Sale? De la Reforma Protestante van a salir tres comunidades importantes: los anabaptistas, los luteranos y los calvinistas presbiterianos. ¿Alguien de aquí, en toda esta sala, o ya sea presencial con los Linares, hay alguien de aquí que conozca a los anabaptistas, los luteranos o los calvinistas presbiterianos? ¿Alguien vino de esas iglesias de casualidad? ¿No? Ok, ahí les va. Si no, no hay tema. Ahora, de los calvinistas presbiterianos vienen tres: los metodistas, los bautistas y los unitarianos. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguien de aquí que venga de alguna de estas tres iglesias de casualidad? Yo sí. ¿De cuáles vienen? Yo vengo de la Bautista. Mis papás eran pastores en una iglesia bautista. ¿Alguien más que active su micrófono y me cuente de cuál viene, por favor? Yo, las Telles, presbiteriana. Las Telles de la presbiteriana. Mira, imagínate, o sea, de la una antes. A ver, Alberto, por allá. Segura Bautistas. Los Segura de las Bautistas. Ok, ¿quién más? Rufini Luteranas. Rufine de los luteranos. Órale, Protestantes. Sí, protestantes. por parte de tu mamá. Yo también Ok, de los bautistas. de los bautistas, dice Poncho. Ok, fíjate nada más. Escúchame. Ustedes y yo, Pentecostés. los pentecostales, mira, fíjate, vamos a activarle acá. A ver, ahí están. De los metodistas, ¿quiénes vienen? Los restauracionistas, espérense, los restauracionistas y los pentecostales. ¿Sí? O sea, ¿ustedes qué les muestra esto, pues? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ahí, Héctor, tómale la foto ahí, brother, porque aquí es donde termina la animación completa. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que los Rufini, los Linares, el Ezequiel, las Telles, no sé quién más me dijo ahorita, el Poncho, o sea, todos nosotros estamos llegando de después de la Reforma Protestante. Oigan, ¿sí se dan cuenta o no se dan cuenta que nosotros somos esa escultura que les puse en el video, toda quebrada, con el paso del tiempo, toda así dañada y así decía ahí, los daños del tiempo que tiene, también necesitamos aceptar que está así. Sin embargo, a pesar del pegamento, ¿qué le metieron? Cuchillo. ¿Cierto o no cierto? Y sí se veía bien bonito cuando la dejan al final, pero ¿qué se requirió para dejarla restaurada? El proceso de restauración. ¿Amén o no amén? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque aquí tú y yo lo vemos y dices, bueno, está bien, bueno, más o menos está bien, ¿no? Pero te cuento cómo es la realidad, préstame atención en la pantalla y mira cómo es realmente la distribución de denominaciones cristianas. Ahora sí, a ver, búsquense a ver dónde están. Ahí están los metodistas, los anglicanos, los luteranos, los adventistas, reformados, ortodoxos, ortodoxia, católicos, romanos, pentecostales, carismáticos, y le podemos seguir. ¿Sí? Oigan, pregunto otra vez, ¿ustedes creen que se requiera un proceso de restauración?
¿Sí o no? ¿Y cómo son los procesos de restauración? Lo vimos ahorita con el video. Sí va a ser así, lento, pero sin prisa, y sin prisa, pero efectivo. ¿Sale? Miren, les traigo otra forma en la que lo podrían ver. ¿Sale? Esta la próxima vez que los vea, me va a llegar. O sea, lo pedí, lo voy a pedir. Y es así un póster para que veamos de dónde sale, ¿no? Se ve ahí medio pixeleado, pero ahí están, por ejemplo, los cristianos y ahí están también los del séptimo día. Y pues por ahí, ¿sí? O sea, sí estamos en un tema intenso, pues, ¿sí? Fíjense, hay una cosa que se llama restaurar, que es la última, pero también podríamos pensar en reformar o rehabilitar. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque entonces te vas a dar cuenta que no es un tema de reformar, ¿sí? ¿Qué es reformar? Y lo pueden ver a la izquierda de su pantalla, por favor, léanlo conmigo. En la reforma o en reformar algo se reparan o se sustituyen acabados o instalaciones, quizá por motivos estéticos. Una cocina anticuada, pues por ejemplo, para aumentarle el valor. El rehabilitar, por su parte, es arreglar o sustituir algún elemento estructural deteriorado porque se encuentra en mal estado para evitar riesgos en la utilización del espacio. Por ejemplo, cuando rehabilitan los edificios y los refuerzan, por ejemplo, es porque necesitan para evitar riesgos. Pero cuando hablamos de restauración, que es lo que está al final, te vas a dar cuenta que es recrear con precisión tal y como estaba originalmente un edificio, por ejemplo, monumento o elemento catalogado sin perder su aspecto histórico. Entonces les hago una pregunta. Con el Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Se reforma? O sea, la forma que tenía, ¿se reforma o se rehabilita o se restaura al diseño original? ¿Uno, dos o tres? ¿Qué opción dirían? Voten. Dice ahí, no vi la mano de Pau, creo que la vi levantada, pero la 3 ya. Dice también Andrea que la 3, ok. ¿Quién más dice que la 3? Por favor puede poner en el chat un 3, si vota que crea que es la 3. Y la respuesta, pues sí es cierto, es la 3, ¿sí? El Señor tiene como intención justamente restaurar al diseño original, ¿sale? Entonces nos daría una conclusión bien interesante. Después de que supimos, te das cuenta de esto, después de que supimos que hubo una reforma, está en el cuadrito del centro, que es justamente el que es como de color marrón, beige, te das cuenta que hubo una reforma y luego ves las definiciones y dices, híjole, brother, pues definitivamente no era necesario reformar, más bien es necesario restaurar. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Esto nos va a meter a todos, escuchen esto que les voy a decir, esto nos va a meter a todos en un callejón bien interesante y bien intenso. Porque entonces me estás diciendo que nosotros no vamos a la parte de la reforma nada más. No, amigos, vamos a la parte más atrás. ¿Qué está atrás de la reforma? Pues la verdad es que está atrás el libro de los Hechos, ahorita lo veíamos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer todo este proceso de retornar y retornar? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Pues de una manera muy integrada, ¿sí? De una manera muy integrada, ¿sale? En el servicio de las semanas pasadas, yo les contaba que esta presentación, y se las ponía una parte, que esta presentación es parte de un discipulado. Y el discipulado es justamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Sale? Jesús no tenía alumnos, Jesús tenía discípulos. ¿Sí? Con sus discípulos, querida familia, con sus discípulos comía, dormía, viajaba, celebraba, iba a bodas, con sus discípulos se subía a los barcos, con sus discípulos hacía milagros, con sus discípulos vivía. ¿Sí? Y les quiero decir la verdad que sus discípulos, a pesar de que pues, fueron discípulos y vivían con Jesús, a veces sí le batallaban en entenderle a todo. O sea, un alumno o un estudiante es alguien que se dedica parte del día a aprender. Un discípulo, ¿cómo aprende? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un estudiante asiste a la escuela. Un discípulo mantiene una relación con su maestro.
¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Bueno, ¿qué va a pasar con este formato? En lugar de que sea solo un curso, vamos a tener un discipulado. ¿Cómo que un discipulado ese? Pues así, justamente como Yeshua con sus apóstoles, donde vamos a tener prácticamente una instrucción vida con vida. Así tal cual. ¿Sabes por qué? Porque el discipulado es efectivo literalmente, y yo estaba pensando en cómo compartir esta concepción, porque el discipulado justamente consolida nuestra fe, ¿sí? El discipulado, queridos amigos, querida familia, no solo nos enseña, no solo nos da datos o detalles, el discipulado consolida nuestra fe. ¿Qué pasó con los discípulos? Literalmente, el discipulado de Jesús con sus discípulos cambió su vida por completo. ¿Tardó? Sí, tardó un montón. Incluso cuando Jesús se fue, todavía los discípulos todavía ni le entendían por completo. Pero el discipulado es, y lo dice Javier en el chat de Zoom, como lo están viendo ahí, un discipulado es como un padre con sus hijos. Así tal cual, vida con vida. ¿Sale? Entonces aquí viene la parte interesantísima, porque entonces te das cuenta que el convivir, el cenar juntos, el convivir fuera de las sesiones de la clase o después del servicio, eso justamente genera ese discipulado. ¿Saben en qué está basado el concepto del discipulado? En Proverbios 27, 17. ¿Saben qué dice Proverbios 27, 17? Dice que el hierro con el hierro se afila, así como el amigo con la vida de otro amigo. ¿Sí? Entonces, literalmente Jesús hacía eso. Afiló la vida de sus discípulos con tal de que estuvieran cada vez más listos para cumplir con su propósito. El discipulado es una cosa de verdad muy, muy integrada. Toda la plenitud se va a revisar ahí, fíjate nada más. Lo que conocemos, lo que creemos, lo que hacemos y en lo que perseveramos, todo eso, conocer, creer, hacer y perseverar, todo eso en congruencia plena con nuestra dimensión humana, con la dimensión espiritual, con la personal, con el carácter, con mi familia, y el mayor fruto de la consolidación será la paz. Este diagrama se lo voy a dedicar especialmente a Alex y Andrea, y perdón que los mencione, pero la cosa es que ya se los había puesto en algún servicio los sábados, ¿sí? Un sábado se los puse y les decía yo que todas estas son nuestras áreas humanas. Y sabes una cosa, el discipulado tiene la capacidad, escucha esto que te voy a decir, el discipulado tiene la capacidad de poder impactar en todas nuestras áreas humanas, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta y seguramente me van a seguir, fíjense. ¿Han conocido, han conocido personas que van a la iglesia, por ejemplo, papás que van a la iglesia, pero que son muy malos esposos, que tratan mal a su esposa? ¿Han conocido personas así? ¿Han conocido personas que, por ejemplo, que por una parte en el servicio se portan de una forma, pero en la casa se portan de forma distinta? ¿Han conocido personas así? O de pronto, matrimonios que en el servicio de verdad se esfuerzan por estar bien, pero la verdad es que tienen de verdad muchos conflictos en casa sin prestarles atención. Y perdón que lo mencione un momento, pero cuando nos damos cuenta que somos un ser integrado, justo como lo ves en estas áreas que estás viendo acá, dices tú, ah, no, pues la verdad es que hay veces en los que sí hemos tenido pastores o líderes que pues se equivocan. ¿Y saben qué? Yo soy de verdad de esas personas que no entendían eso y que de verdad sí se equivocaron y se equivocaron muy gacho, ¿sí? Y conforme vayamos avanzando, también les quiero abrir mi corazón y que sepan quién es la persona que está enfrente, porque perfecto, para nada lo soy. Y sabes una cosa, justo después de todo eso, alguien me dijo la gente necesita ser discipulada en lugar de solo ser enseñada. ¿Por qué? Porque la información necesita ser llevada a la acción. ¿En qué áreas? Yo le pregunté, ¿en qué áreas? Y me dijo, en todas las áreas. Así como dice la palabra, que la ley del Señor es perfecta. Escucha esto, que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es el alma? La plenitud de eso. Así como tiene esa capacidad, literalmente la palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. ¿Sí?
así como lo físico, lo mental, lo emocional, nuestras finanzas, la dieta, lo espiritual, todo puede ser transformado. ¿Y qué mejor que hacerlo en comunidad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tomar un curso y hacer un discipulado? Es que en el curso solo me interesa que tú tengas la información. Solo, eso es todo lo que me interesa. Pero en el discipulado, a todos, no a mí, a todos nos interesa que la información se vuelva viva. Les hago una pregunta. ¿Cuál ustedes creen que es más efectiva para la restauración? ¿El curso informativo o el discipulado activo? ¿Cuál dirían ustedes? Opción uno, me informan y listo. Opción 2, el discipulado activo de todos entre todos. ¿Cuál dirían Discipulado ustedes? activo. El discipulado activo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién creen que va a ser el que nos va a discipular a todos? Porque ni de chiste soy yo. Les garantizo que no soy yo. O sea, no creo que quieran que yo sea el que los discipule. Es Yeshua. Dios. Nuestro mismo maestro es el que nos va a discipular a todos. Entonces, aquí otra vez, la atención es para Él. La atención es solo para Él. De Él, por Él y para Él. Pero la verdad es que entre todos nosotros seremos esos amigos de Proverbios 27, 17. Por favor, apúntenselo ahí en un ladito. Seré el amigo de Proverbios 27, 17. Apúntenselo, por favor. Todo el mundo, apuntémonos ahí porque de verdad, si vivimos así, como Proverbios 27, 17 dice, de verdad vamos a aprender a vivir en constante afilamiento, si es que esa palabra existe, afilación, ¿de acuerdo? Y de hecho, ahí tiene que ver el concepto del amigo, el amigo, de este amor filial de amigos, y es así, tal cual. O sea, volvernos entre nosotros amigos que para nuestro mejoramiento nos estamos prestando atención. Nos cuidamos entre nosotros, de verdad nos ayudamos entre nosotros. Si alguno está débil o acá o allá, literalmente nos empujamos a desarrollarlo. ¿Para qué? Para que nadie se quede atrás. ¿Sale? Ahora, este proceso, ya para terminar, este proceso de, pues, de desarrollo y que aunque suene muy bonito, pues la verdad es que es un proceso muy complejo. ¿Sale? Un proceso de verdad sí es muy complejo porque es incluso comparado, y eso ya lo habíamos platicado antes, con cómo funcionan los árboles y cómo funcionan los frutos. De esto no me quiero hacer tanta pausa, aunque Paulina me decía, sí expliquémoslo, porque hay gente que no fue al servicio, pero quisiera hacerlo muy rápido y quisiera que pudiéramos hacerlo juntos, porque es muy sencillo, miren. La vida del creyente es un proceso de maduración. Quisiera que nos diéramos cuenta cómo no existe un creyente que sea estático. Eso no existe en la palabra. Dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, todo el tiempo va en aumento, todo el tiempo va en aumento. ¿Sí? Por supuesto, va a haber dificultades, va a haber complejidades, va a haber de pronto preocupaciones, va a haber temores, va a haber escasez en algún momento, quizá un desierto, quizá el fuego, como decía ahorita Alicia, experiencias complicadas. Pero la vida del justo siempre va aprendiendo de todo. Siempre. Siempre se va desarrollando. Entonces, esto es comparado como estas tres etapas en las que va exactamente un arbolito, ¿no? Entonces, la primera etapa de la vida del creyente es, pues, justamente la etapa a la que nosotros le llamamos la revelación. Y esto se los compartí la vez pasada, en esta etapa más básica, mi estimada Andrea, que en esta ocasión no estuviste, igual con Alex y a lo mejor alguien más que esté aquí en la sala, que no vio esto que estábamos comentando, pues la etapa donde se me revela quién soy yo y quién es el Señor. Y digo, ¿sabes qué? Sí, le doy chance a que el Señor sea quien participe en mi vida. Entonces, vivo esta etapa, dices, perfecto, yo ya quiero tomar en cuenta al Señor. Pero ya no lo quiero tomar en cuenta como algo religioso. Quiero tomar en cuenta a Dios como algo de convicción. Por ejemplo, déjenme les digo una cosa para que sepan y se puedan ubicar también. Todos los que dijeron, oigan, yo sí quiero que el viento del Señor sople en mi vida sin importar lo violento que pueda ser. Todos los que levantaron la mano cuando leímos Isaías 40, les digo una cosa, todos ustedes, por lo mínimo, ya están en esta etapa de revelación. ¿Por qué? Porque ya sabes que necesitamos de Dios.
Ya sabes y estás de acuerdo con el concepto de separados de mí, nada podemos hacer. ¿Hay alguien aquí en esta sala que diga eso? Separados del Señor, nada voy a lograr. Separado del Señor, no hay nada bueno. O sea, no existe, no quiero una vida sin Él. Si ese es tu caso, ya estás en esta etapa. Ya mira, la semillita literalmente ya está germinando. Y bendito sea el Señor, porque solo es Él quien produce ese crecimiento. Ahora, la siguiente etapa, ¿de acuerdo? Es la etapa de consolidación. Ya aceptamos al Señor, ¿ahora qué sigue? Pues que se consolide nuestra fe, que crezcamos en esa consolidación, que se desarrolle. ¿Qué se va a desarrollar acá? Bueno, maduración continua, compromiso de consagración y fidelidad. Instrucción permanente. Una persona que está en esta etapa, mi estimado Orlando, todo el tiempo se sigue de verdad entrenando, aprendiendo, todo el tiempo es estudiante. Ese es un aprendiz eterno, eterno aprendiz. Congruencia, fortalecimiento mental, adquisición de hábitos bíblicos, desarrollo de cualidades de carácter y una persona que está en esta consolidación, está buscando cumplir con su propósito. ¿Sí? ¿Hay alguien en esta sala que crea que esté ya en esta etapa que diga, ese yo sí me lo tomo en serio y quiero seguir creciendo? Yo sí quiero de verdad, ahí veo la manita de Pau, si no me equivoco, ahí está la de Andrea. Exacto, ¿sale? ¿Sabes una cosa? Por eso, imagínate lo que te voy a contar y aquí ya le vas a entender un montón de por qué está tanto este rollo, pero te prometo que tiene sentido. Por eso, este discipulado se llama así, mira, discipulado bíblico práctico para la consolidación. Ah, y el ahogo es un arbolote. Porque ¿para quién es? Para la gente que dice, ese, yo ya sé quién soy y sí quiero ir en serio. ¿Sí? Que está así como que muy elevado, muy así, muy así como de doctorado. No es cierto. O sea, es nada más para la gente que sí se lo quiera tomar en serio. No es que tienes que tener cierto grado, tienes que tener cierto conocimiento para poder entrarle. No es así, no te preocupes. Aquí todos somos bienvenidos. La cosa es qué tan en serio nos lo tomamos. ¿Sale? Y si uno que es muy nuevito y otro que ya tiene mucho tiempo, se lo toman igual de en serio, pues los dos son bienvenidos. ¿Sale? Entonces se van a ir sorprendiendo porque el Señor nos fue dando justamente esto, este material que queremos compartir con ustedes. ¿Sale? Y luego ya la última etapa de la vida del creyente, y ahí ven el arbolito como ya tiene frutos, pues es justamente la impartición. ¿Qué hago en la impartición como creyente? Pues yo ya reconozco que hay una responsabilidad en mí, yo ya sé que se espera que yo sea luz, que sea sal, que sirva a las personas, ¿de acuerdo? Tengo un estilo de vida congruente con lo que yo digo que soy, con lo que yo digo que creo. Sé que es necesario hacer luz para alumbrar lo que decíamos. Tenemos en la impartición una personalidad atenta al servicio. Testificamos con la plenitud de nuestra vida y hay un código de vida pues que ya está implementado. O sea, esto literalmente es algo a lo que también tú y yo estamos avanzando para allá. ¿Sale? Trini, por ejemplo, Trini, levanta la mano ahí, por favor, para que te vean desde acá. Ahí está, Trini decía hace como un mes en la clase, en el culto, en el servicio, decía, a mí el Señor me está mostrando que necesito poder servir en la impartición, aunque me incomode, ¿sí? Ayer platicábamos Alberto y yo y decíamos, a veces la impartición como que sí nos quita la comodidad, ¿verdad? Y pues sí, sí es cierto. Pero te digo una cosa, la plenitud es preciosa, pues. La plenitud de decir, yo sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre, es preciosa. La paz que se percibe es indescriptible, es algo de verdad, de mucho valor. ¿Se van dando cuenta de esto? Ahora les hago una pregunta. ¿Hay alguien acá? Voy a hacer dos preguntas en la misma. ¿Hay alguien acá que dijera o que dice, yo quisiera avanzar hacia la impartición? Yo quisiera servir al Señor con lo que soy y con lo que tengo, o yo ya estoy sirviendo al Señor con lo que soy y con lo que tengo. Sea que estés o que quieras estar, ¿hay alguien aquí que esté en esa condición? Ser o quiero estar. ¿Ok? Ahí está. Entonces nuestra vida, ojo, y no es que todos tengamos que dar clases como Ezequiel. No. A veces puedes literalmente desde tu empleo, desde tu trabajo, desde tu puesto, desde tu escuela, allí el Señor te puede utilizar. ¿Sale? A otras el Señor nos llamó a trabajar full time, tiempo completo en la palabra. Pero no significa que a todos nos vaya a llamar así para que estemos en la impartición. Significa que sepamos que somos luz.
Entonces tenemos tres áreas de la vida del creyente. Y estas mismas tres áreas pues se van a ver perfectamente reflejadas en estos tres conceptos. Yo ya sé, en la primera etapa, quién soy yo. Mi identidad se ha resuelto. Soy Israel. Segunda etapa, que es justamente la consolidación, vivo gobernado por Dios. ¿Sí? Y la tercera etapa, impartición, mi código de vida son las instrucciones del Señor. Ya es completo y pleno. Oye, ese como que yo no me siento que voy como tan avanzado. No te preocupes, para eso vamos a estar aquí juntos. Oye, ese como que yo veo que está muy difícil. No te preocupes, tú sigue conviviendo. ¿Sale? Síguete relacionando, sigámonos fortaleciendo entre todos acá. Por eso le decía a Alberto, amigo, vamos a invitar a todos, a toda la congre, pues. Aquí veo, por ejemplo, a Constanza, a Elena, a gente que a veces no veía en el curso las semanas pasadas de los miércoles, pero yo les quiero pedir que todos acá hagamos el esfuerzo de sí estar en el discipulado. Les puedo prometer que no voy a dar todo yo, nos vamos a estar ahí distribuyendo entre Alberto y yo, pero ahorita quise ayudar también más con el tema también de que viene Pesaj, de que viene también está la hermana Alba también un poco delicada de salud y yo le decía, brother, cuenta conmigo, por favor. Y les agradezco también pues el recibimiento. Yo sé que de pronto alguien como nuevo, un agente nuevo de pronto podría ser como extraño, pero les puedo garantizar que mi mayor intención y mi mayor deseo no es otra cosa más que fortalecerles. Y como les decía, pues al final es la palabra y que de verdad sea el Señor el que se lleve todo el mérito. Así que dicho lo anterior, dicho ahora sí lo anterior, entendamos una conclusión bien sencilla. Si todo el proceso de restauración es volver al diseño original, y si todo el reino de Israel, que es lo del rollo de gobernado por Dios, si todo fue dañado por la desobediencia, activen sus micrófonos y díganme, por favor, ¿con qué tiene que ver la restauración de todo lo que fue dañado? Con la obediencia. Pues con la obediencia, pues, literalmente. E incluso los pasos de la restauración incluyen justamente la obediencia, ¿sí? Gobernado por Dios, su pueblo, sus ovejas, su nación, el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, el concepto de venga tu reino, hágase tu voluntad, todo tiene que ver con la obediencia. De verdad vivir gobernados por Dios. Entonces, ya después de ver todo esto, queridos amigos, ahora sí que la verdad, ya no hay vuelta de hoja. O sea, ya lo tenemos completamente bien resanado la comprensión. ¿Sale? O sea, ya esto es como, ok, pues sí es cierto. ¿Y cómo va a ser la restauración? La restauración deberá ser plena. Oye, pero en mi familia, en mi casa, en mis hijos, mi esposa, vamos a tratarlo. Te lo garantizo, de corazón va a ser así. No existe una mejor forma de poder compartir la palabra del Señor si no es a manera de discipulado. Y les digo una cosa, Jesús mandó a los discípulos y les dijo, cuando encuentren a una oveja perdida de la casa de Israel, quédense ahí, hasta que salgáis. Es decir, van a vivir con esa ovejita encontrada. Y la van a instruir y le van a tener paciencia y con amor va a ser restaurada esa ovejita de Israel. Así que el proceso es así. Casi que va a ser un proceso permanente, de tan largo que va a ser. Pero les digo una cosa, cada miércoles vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Entender esto, que se requiere la restauración, que la restauración no es un proceso lento, que la restauración requiere que entre el bisturí a sacar todo el pegamento viejo y toda la suciedad vieja que está ahí por tanto tiempo, que la restauración tiene que ver con volver al diseño original y que la restauración va a provocar que yo como creyente madure, que yo como creyente crezca y eso lo veré a través de este discipulado de vida con vida. Todos siendo discipulados por el Maestro de Maestros, Yeshua nuestro Mesías. Por lo tanto, queridos amigos, se les proponen o les proponemos a ustedes en total 10 temas. ¿Sale? Les proponemos a ustedes 10 temas con los que vamos a poder justamente vivir todo este proceso de restauración que les quiero compartir aquí en la pantalla. Yo sé que ya se los mandamos, sin embargo, créanme que es necesario que sí se quede muy bien aquí escrito. ¿Sale? Fíjate nada más esto. El primer tema se llama las leyes en la Biblia.
Este es un tema largo, pero les prometo que todos los miércoles vamos a ver algo distinto. Entonces yo les invito a que no falten. Y si algún día no pueden venir, véanlo grabado. Ya vamos a tener una plataforma para que lo podamos subir y que no se nos pierda nada. El tema número 2 se va a llamar o se llama el Evangelio, cómo compartir sin fallar. El tema número 3 es Daniel capítulo 7. El tema número 4 se llama la historia en la profecía, es un gran tema. El tema número 5, el día del Señor. El tema número 6, cuidando de mi templo. Tema número 7, la agenda de Dios y la novia. Tiene todo que ver con lo que ustedes ya van a empezar a hacer desde ahora, el tema de las celebraciones. Tema número 8, nacimiento de Jesús. Tema 9, identidades divinas. Y tema 10, rectificación del carácter. Todo esto bajo el concepto de discipulado, basado en lo que Jesús hizo así con sus 12 más cercanos. Un proceso que va a ser y es cerrado, continuo y de vida con vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, justamente vamos a tener a nuestro mayor maestro, maestro de maestros, al Mesías mismo. Si el Señor ya te llamó y ya te trajo, pues definitivamente date cuenta que esto es para ti y te recomendamos que no pierdas la secuencia de todos estos temas. Este discipulado ya se está ofreciendo a otras comunidades y de verdad que ha sido un proceso muy evidente y también muy efectivo. ¿Sí? Déjenme les cuento que todo tiene 6 intenciones puntuales. Reconocer el carácter del Señor, restauración integradora plena personal, para la 3, restauración familiar, o sea, que se restauren las familias, paz en el hogar, desarrollo de la fidelidad en el futuro y número 6, saber cómo compartir todo esto en el futuro. ¿Se fijan cómo son 6 objetivos que están muy bien relacionados entre ellos? Así que, si ustedes están listos y si ustedes ya me dijeron que sí están de acuerdo que se necesita todo esto, ahora sí, directamente empecemos el tema número 1, las leyes a lo largo de toda la Biblia. Así se llama. Es el tema número 1 de 10, ¿de acuerdo? Y lo vamos a empezar juntos. Oye, es que vamos bien lento. Pues acuérdate que así el proceso de restauración es, ¿sale? Oye, es que eso ya lo vimos. Sí, a lo mejor tú sí. Sin embargo, puede ser que alguien a tu lado que sí está queriendo tomar todo este programa, a lo mejor no lo tiene tan claro. Oye, ese como que yo ya me le sé todo eso. Ten paciencia. Acuérdate que este discipulado lo que tiene como intención es que todos acá quedemos prácticamente en un mismo nivel de avance. Entonces te quiero pedir que tengas paciencia, así en verdad, y que tengas paz para que todos podamos llegar al mismo punto. Yo estoy seguro que el Señor está haciendo algo precioso en su ciudad, definitivamente. O sea, yo estoy muy seguro que el Señor está haciendo algo en su ciudad. Y saben una cosa, no lo podemos ignorar. Al contrario, necesitamos prestarle con mayor cuidado, más atención y sobre todo, de verdad, irnos esforzando para poder ser íntegros a la hora de desarrollar todo esto. ¿Sale? Entonces, ya saben que se va a quedar grabado y demás. Si están listos, ahora sí, vamos a comenzar. Yo sé que han pasado 1 hora y 18 minutos, ¿sale? Pero creo que nos queda, amigo, nada más dime cuánto tiempo, por favor, para saber y desde ahí hasta donde alcancemos a ver y terminamos por hoy.